Soy Geraldine Arzayú Senado, estudiante de Derecho de la Universidad del SINU y curso sexto semestre. Vamos a hablar sobre el derecho internacional público y el bloque de constitucionalidad en Colombia y la crisis constitucional e identitaria de la Unión Europea. En el siguiente escrito trataremos temas que son de vital importancia, ya que explican todo lo referente con el derecho internacional, el derecho nacional y asimismo temas como los de derechos humanos. Para comenzar, cabe dejar claro el concepto de bloque de constitucionalidad, pues ya que este es un tema que tiende a hacer caer en confusión a muchos. Para efectos de este escrito, el bloque de constitucionalidad hace referencia a aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Ahora bien, el derecho internacional público y el bloque de constitucionalidad en Colombia traen consigo una serie de criterios que debemos examinar. Por un lado está la supremacía constitucional, que hace referencia a que la Constitución de 1991 rediseñó el derecho internacional público y el derecho constitucional colombiano. Y por otra parte, esta primacía del derecho internacional, que contiene unas normas que pertenecen al bloque de constitucionalidad, que son esas normas convencionales, las normas consuetudinarias, principios generales del derecho internacional, y normas que, por no pertenecer al bloque de constitucionalidad, solo gozan de carácter legal. Por dicha primacía internacional se da una especial protección a los derechos humanos a través de la elaboración de convenciones y declaraciones de promoción, servicios de asesoría, estudios y reportes iniciales, y además protección, establecimientos y procedimientos para la recepción e información en torno a violaciones masivas de derechos humanos. Por otra parte, está lo referente a la crisis constitucional e identitaria de la Unión Europea, que se desarrolla básicamente en dos pilares fundamentales, que son la identidad axiológica de la UE, que buscan la paz europea e internacional, y la prosperidad económica y social para recuperar la debilitada vieja Europa y llegar a una nueva Europa, a través de la creación de un proyecto de tratado con el que se instituye una constitución en el 2004, pero que tuvo fuerte oposición por parte de los países europeos, creando una crisis constitucional en la UI, y esto movió entonces el Tratado de Lisboa, que es un tratado de reforma. Asimismo, el otro pilar es la amplia intensividad de la UI, que es la que lleva a cabo la propia UI y que está fundamentada en dos teorías, que son la ideología de la diferencia, en donde tiene que negar el concepto mínimo de identidad por poder exaltar la diferencia, y la argumentación neoilustradas planteadas por J. Habermas, que se basa en la argumentación de identidad axiológica y cultural frente a una entidad etnonacionalista que fue llamada así por él. Bueno, como pregunta problema tenemos esta. ¿Será que al igual que la UI en Colombia puede llegar a existir una crisis constitucional a raíz de la primacía que se le está dando al derecho internacional? También encontramos un mapa, el cual es el siguiente, que habla sobre el derecho internacional público. Derecho internacional público y el bloque de constitucionalidad en Colombia y la crisis constitucional e identitaria de la Unión Europea. Encontramos aquí el derecho internacional público y el bloque de constitucionalidad en Colombia, y también la crisis constitucional e identitaria de la Unión Europea. Sobre el derecho internacional público en el bloque de constitucionalidad en Colombia encontramos la supremacía constitucional, la primacía del derecho internacional, y en la crisis constitucional e identitaria de la Unión Europea encontramos la ampliación intensiva de la Unión Europea, que es la propia UI, que también está baja la ideología de la diferencia y las argumentaciones neoilustradas. En cuanto a la privacidad del derecho internacional, encontramos las normas que pertenecen al bloque de constitucionalidad y las normas que no pertenecen al bloque de constitucionalidad. Y en la supremacía constitucional encontramos la Constitución de 1991, que fue la que rediseñó el derecho internacional y el derecho constitucional colombiano. En las normas que pertenecen al bloque de constitucionalidad encontramos las normas convencionales, las normas consuetudinarias y los principios generales del derecho internacional. Y en las normas que no pertenecen al bloque de constitucionalidad encontramos las que solo gozan de carácter legal.
cuanto a la ideología de la diferencia, se tiene que negar el concepto mismo de identidad. Y en cuanto a las argumentaciones neoilustradas, son las que están planteadas por J. Bermas. Se tiene que negar el concepto mismo de identidad para exaltar la diferencia en la ideología de la diferencia. Y las argumentaciones neoilustradas planteadas por J. Bermas son las siguientes: la de la identidad cultural y la de la identidad axiológica y la entidad etnonacionalista. Todas estas son frente a la identidad etnonacionalista. Encontramos que se da una especial protección de los derechos humanos, que es la elaboración de convenciones y declaraciones, la promoción y servicios de asesorías, estudios y reportes iniciales, y la protección y establecimiento de procedimientos para la recepción de información en torno a violaciones masivas de derechos humanos. En cuanto a la crisis constitucional y identitaria de la Unión Europea, encontramos la identidad axiológica de la IUI, que es la que busca la paz europea e internacional y la prosperidad económica y social, para recuperar la debilitada vieja Europa y llegar así a la nueva Europa, que es una creación de un proyecto de tratado que instituye una constitución del 2004, la cual tuvo fuerte oposición por los países europeos y da una crisis constitucional de la UI, la cual motivó el Tratado de Lisboa, que es el Tratado de las Reformas.